Esta fue mi primera maquinita. No tenía gráficos, no tenía color, pero tenía magia. Podía pasarme horas aquí, y mi hermano incluso se la terminaba 2 veces seguidas. Y no era fácil. Y lo curioso es que, muchos años después, Nintendo ha vuelto a hacer maquinitas. Y hoy vamos a centrarnos en una muy especial, The Legend of Zelda. Quédate hasta el final porque te contaré por qué esta maquinita es mucho más interesante de lo que parece. Konnichiwa no Samurai. Hoy vamos a hacer un viaje directo a la nostalgia con una Game Watch muy especial, The Legend of Zelda. No va a ser un review técnico, vamos a hablar de experiencias, sensaciones, recuerdos y de por qué esta edición es tan interesante como pieza de colección. La de Mario se merece su propio vídeo, pero eso lo dejamos para otro día. Estas consolas pertenecen a la familia Game & Watch y para muchos de nosotros eran simplemente las maquinitas. Algo pequeño, simple y mágico. En mi zona las llamábamos las maquinitas. ¿Cómo se llamaban en tu país o en el barrio donde creciste? Te leo en comentarios. Antes de que existieran las Game & Watch de Nintendo, ya había dispositivos electrónicos que permitían jugar fuera de una televisión o un salón recreativo. En 1976, Mattel lanzó Auto Race, un juego electrónico portátil basado en luces LED que representaba coches en movimiento y que abrió el camino a los juegos portátiles tal como los conocemos hoy. Este tipo de dispositivos continuó evolucionando con productos como Merlin en 1978, que combinaba múltiples juegos electrónicos en un mismo aparato y vendió millones de unidades, demostrando que había un mercado real para el entretenimiento portátil. Estos primeros portátiles no tenían pantallas complejas, solo luces o LEDs, pero fueron fundamentales para crear la categoría de juegos electrónicos de mano. A medida que la tecnología de pantallas evolucionó, también lo hicieron los dispositivos. En 1979, Milton Bradley lanzó la Microvision, considerada la primera consola portátil con cartuchos intercambiables, que permitían jugar a diferentes títulos en un mismo dispositivo. Aunque su éxito fue moderado y la biblioteca de juegos limitada, la Microvision introdujo conceptos clave que serían esenciales para consolas portátiles posteriores, como la posibilidad de cambiar juegos y distintos diseños de control. Estos avances demostraron que la gente quería algo más que un juego estático, quería versatilidad en una consola que pudiera llevarse a cualquier parte. En ese contexto es cuando entra Nintendo, y aquí hay un matiz importante. Durante décadas, Nintendo no se dedicaba principalmente a los videojuegos, sino a la fabricación de cartas Hanafuda y a juguetes, muchos de ellos mecánicos o electrónicos. No era todavía la compañía de videojuegos que conocemos hoy, sino una empresa experta en crear juguetes ingeniosos, simples y accesibles. Inspirado por la simplicidad y portabilidad de una calculadora LCD, Gunpei Yokoi diseñó en 1980 la serie Game & Watch, dispositivos con pantallas LCD que combinaban un juego con un reloj digital en la misma pantalla. Aunque no fueron las primeras consolas portátiles de la historia, sí se convirtieron en uno de los primeros grandes fenómenos populares de juegos electrónicos de mano con pantallas LCD, y en el primer gran éxito de Nintendo dentro del mundo del videojuego. La filosofía de estas maquinitas, simplicidad, accesibilidad y diversión inmediata, marcó el ADN de Nintendo e influyó directamente en el diseño de futuras consolas portátiles de la compañía, incluida la legendaria Game Boy. Cuando hablamos de Game & Watch, no hablamos de un solo juego, hablamos de decenas de maquinitas únicas, cada una con su propio título y su propia manera de engancharte. Y aunque cada unidad solo tenía un juego integrado, hay varias que han trascendido y se han convertido en piezas recordadas de la historia del entretenimiento portátil. El primer juego de todos fue Ball, el título que abrió la serie en 1980 y que consistía en mantener pelotas en el aire con un personaje minimalista. Puede parecer simple hoy, pero en su momento era adictivo y marcó el inicio de una línea icónica. Más adelante, Nintendo llevó franquicias más conocidas a ese formato, por ejemplo versiones de Donkey Kong o Mario Bros, que adaptaban esos universos dentro de la limitada pantalla LCD de la época. Títulos que muchos coleccionistas consideran clásicos porque empujaron la idea de mini videojuegos mucho más allá. Además de esos, hay otros juegos que destacan por diseño o rareza. Pinball, que aprovechaba dos pantallas para simular una mesa de pinball portátil, Greenhouse o Mario's Bombs Away, que exploraban mecánicas ligeramente más complejas, incluso versiones tempranas de Zelda que mostraron cómo las Game & Watch podían integrar sagas profundas en un formato extremadamente simple. Lo interesante es que muchos de estos títulos han sido remasterizados o incluidos en colecciones posteriores como las series Game & Watch Gallery para Game Boy y sus secuelas, donde puedes jugar tanto a la versión clásica como a una reinterpretación con personajes modernos. Y aunque cada maquinita tenga solo un juego, el conjunto de títulos muestra una enorme creatividad y diversidad, algo que sigue fascinando a coleccionistas y nostálgicos hoy en día. Volviendo al presente,
Nintendo ha recuperado la estética de las Game & Watch originales para crear ediciones conmemorativas pensadas claramente para coleccionistas. En el caso de Game & Watch The Legend of Zelda, esta consola celebra los 35 años de la saga reuniendo 3 juegos completos, The Legend of Zelda, Zelda 2 y Link's Awakening, junto con una reinterpretación del clásico Vermin, uno de los juegos originales de Game & Watch, esta vez protagonizado por Link. Todo ello acompañado de funciones como reloj digital interactivo y un diseño que conecta directamente con la historia de Nintendo. Antes de abrir la caja hay algo curioso que quiero enseñaros. Aquí tengo 2 Game & Watch de Zelda que a simple vista parecen exactamente iguales. Y lo son, las dos son oficiales de Nintendo. Una corresponde a la versión europea y la otra a la versión asiática. Vamos a hacer un pequeño juego rápido. Tienes 5 segundos para buscar las diferencias entre la versión europea y la versión asiática. Como ves, las diferencias son mínimas. Aunque tengamos aquí 2 cajas distintas, la versión europea y la versión asiática, el dispositivo en sí es el mismo, hardware y software de base. Ambas consolas incluyen los mismos juegos y funciones. Y con esto claro, toca el momento clave, abrir la caja y reencontrarnos con Zelda en formato maquinita. Y ahora sí, vamos a abrir el precinto. Ese momento en el que ya no hay vuelta atrás y pasas de coleccionista a jugador. Dentro nos encontramos lo esencial, la consola y un cable de carga USB, nada más. Aunque la caja es muy bonita, Nintendo ha apostado por un contenido muy minimalista y directo. El cable de carga es USB-C. No hay adaptador de corriente incluido, así que podrás cargarla desde cualquier puerto USB. Un detalle curioso es que el propio cartón interior se puede montar como un pequeño stand para apoyar la consola. Es simple, pero muy bien pensado. Se nota el mimo de Nintendo. Nosotros no lo vamos a montar porque imprimiremos un stand en 3D. Os dejamos el link en la descripción. Por cierto, este vídeo no está patrocinado. Las consolas las hemos comprado nosotros y en la descripción encontrarás enlaces de afiliado que ayudan a apoyar el canal sin coste extra para ti. Gracias Neo Samurai por apoyar este tipo de contenido. Y aquí la tenemos, pequeña, ligera y con ese diseño que mezcla nostalgia total con tecnología moderna. En la mano se siente sólida, cómoda y muy bien equilibrada. No es un juguete barato, se nota que es una pieza cuidada. Un detalle que se nota enseguida es el tacto de los botones. Son gomosos, suaves y agradables, pero sin penalizar una buena respuesta. La cruceta, aunque también se siente algo amortiguada, responde bien y transmite sensación de precisión. Y lo interesante es que este tacto gomoso no es casual. Muchas de las Game & Watch originales ya utilizaban botones con membranas de goma con una respuesta más blanda y amortiguada que los botones duros que llegarían después en consolas como la Game Boy. Esa sensación era parte del carácter de aquellas maquinitas, y aquí Nintendo lo ha recuperado de forma consciente. Al encenderla por primera vez, la consola te recibe con un pequeño detalle muy Nintendo. Un sonido especial y un breve movimiento en la pantalla, casi como un ritual de bienvenida. No es algo que se repita siempre en cada encendido, pero como primera impresión es de esos detalles que te sacan una sonrisa. La pantalla es pequeña, pero se ve muy bien. Colores vivos, buen contraste y un tamaño que encaja perfectamente con la idea de maquinita. No busca impresionar, pero cumple con nota para el tipo de experiencia que propone. La batería interna recargable integrada puede ofrecer aproximadamente 8 horas de tiempo de juego con una sola carga, aunque esto puede variar según el brillo de pantalla y el volumen. La carga completa tarda unas 3 horas usando el cable USB-C incluido. Un detalle muy bonito de esta consola es que por la parte trasera aparece la Trifuerza iluminada. Y para quien no lo sepa, la Trifuerza es uno de los símbolos más importantes del universo Zelda. La Trifuerza es una reliquia sagrada compuesta por 3 triángulos dorados que representan 3 virtudes fundamentales: poder, sabiduría y valor. Cada una está conectada de forma icónica con los personajes principales de la saga. El poder de Ganondorf, la sabiduría de la princesa Zelda y el valor con el héroe Link. No es solo un objeto mágico que concede deseos dentro de las historias de los juegos, sino un símbolo profundo que recorre toda la serie, evocando la lucha por el equilibrio entre esas virtudes y el destino de Hyrule. Por eso la Trifuerza no es solo un logo bonito, es una parte esencial del universo de Zelda. Esta Game & Watch de Zelda incluye 3 juegos completos de la saga, cada uno representando una etapa muy distinta de la historia de Zelda. Vamos a verlos uno a uno. The Legend of Zelda, lanzado originalmente en 1986, fue uno de los primeros juegos que no te decía qué hacer, te soltaba en el mundo y búscate la vida. De hecho, el manual era casi obligatorio para empezar a jugar, algo impensable hoy en día, pero que definía esa sensación de aventura y descubrimiento constante. Zelda 2 The Adventure of Link, publicado en 1987, es probablemente el Zelda más raro de todos. Cambió completamente el estilo de juego y durante años fue el más discutido de la saga. O lo odiabas o lo defendías a muerte. Es un experimento valiente que sigue generando debate incluso hoy. The Legend of Zelda Link's Awakening
lanzado en 1993 para Game Boy, fue el primer Zelda portátil y uno de los títulos más sorprendentes de la saga. Su desarrollo comenzó de una forma bastante particular. Inicialmente fue un proyecto paralelo dentro de Nintendo, en el que el equipo experimentaba libremente con lo que podría ser un Zelda para una consola portátil, sin las restricciones típicas de un gran encargo oficial. Conforme esas ideas fueron tomando forma y el prototipo empezó a funcionar, Nintendo decidió convertirlo en un título completo y oficial. A diferencia de otros juegos de la saga, esta aventura no transcurre en Hyrule, ni gira en torno a la Trifuerza o a Ganon, lo que le dio una identidad única y muy especial dentro del universo Zelda. Además de ser el primer Zelda portátil, Link's Awakening es especialmente querido por su historia, su diseño de mazmorras y una música inolvidable. Todo esto hace que encaje de forma perfecta en esta Game & Watch. Personalmente es el que más me ha gustado de todos los incluidos. Además de los 3 Zeldas, la consola incluye una reinterpretación del clásico Vermin protagonizada por Link. Un guiño directo a las Game & Watch originales y a la historia de Nintendo que conecta directamente con el espíritu de esta consola. Otro detalle curioso que no todo el mundo conoce es que esta Game & Watch incluye versiones regionales de los juegos clásicos, tanto de Legend of Zelda como Zelda 2 The Adventure of Link. Se pueden jugar en inglés o japonés, permitiéndote ver pequeñas diferencias de texto, música o diseño entre regiones. Además, Link's Awakening incluye inglés, japonés, francés y alemán. No es algo que Nintendo tenga por qué incluir, pero aquí está como un guiño para los fans más curiosos y coleccionistas. Los menús son sencillos, claros y muy directos. Aquí no hay configuraciones complejas. Eliges juego, ajustas brillo o sonido si lo necesitas y empiezas a jugar. Todo está pensado para no romper la experiencia ni distraerte de lo importante. Aunque no tiene sistemas modernos de guardado automático, esta Game & Watch permite guardar partida manualmente mediante la combinación de botones A, B, Select y Start en los juegos de Zelda. Además, puedes pausar con Pause y retomar la partida más tarde, algo clave en aventuras largas. Aparte de jugar, esta Game & Watch incluye funciones como reloj digital interactivo, haciendo honor a la parte final de su nombre, Watch. Otro detalle bonito es que si dejas la consola sin tocar durante unos minutos, antes de apagarse puede mostrar ilustraciones oficiales relacionadas con el juego que estabas usando. Por ejemplo, en Link's Awakening aparece este arte, inspirado en las ilustraciones clásicas del juego original de Game Boy. No es un salvapantallas genérico, es arte elegido a propósito como un pequeño guiño para quien se queda mirando la consola incluso cuando no está jugando. Y la consola está llena de pequeños secretos de este tipo. En el juego Vermin, si mantienes pulsado el botón A en la pantalla de inicio, desbloqueas un modo oculto más difícil, conocido como Game Sea. Un reto realmente duro, un modo especial viejóvenes. Bueno, ese nombre se lo he puesto yo. Estos son solo algunos de los muchos huevos de Pascua que hemos probado. Si te interesa descubrirlos todos, te dejamos enlazado a otro vídeo donde los mostramos con calma. Hemos impreso en 3D este stand y esta carcasa protectora que además hemos impreso en PLA luminiscente para darle un toque mucho más mágico. Como regalo queda espectacular, os dejamos los links en la descripción. Esta Game Watch no es para todo el mundo. Si buscas potencia, emulación o cientos de juegos, este no es el producto. Nosotros, por ejemplo, echamos de menos que no se haya podido incluir Zelda o Ocarina of Time, aunque entendemos que el hardware y el precio de esta máquina no lo permiten. Tampoco nos habría molestado ver más juegos tipo Game & Watch distintos, que habrían encajado muy bien en este formato. Eso sí, si creciste con Zelda, valoras el diseño y la historia de Nintendo, o buscas una pieza que se disfruta tanto jugando como teniéndola en una estantería o en la mesita de noche, entonces aquí hay algo especial. Si lo que buscas es nostalgia bien hecha, con detalles cuidados y mucho mimo, creemos que Nintendo ha acertado. Ahora te toca a ti, Neo Samurai. ¿Tuviste alguna maquinita cuando eras pequeño? ¿Recuerdas cuál era? ¿Esta Game & Watch la comprarías para ti o como regalo para alguien especial? Cuéntamelo en comentarios. Y si quieres que hagamos un review de la Game & Watch de Mario, dínoslo también. Esperamos que hayas disfrutado este episodio tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Gracias por estar ahí, Neo Samurai. Y recuerda, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!